Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Juan Raúl Ferreira. Vamos a hablar de Wilson a 30 años de su muerte, obviamente, en eso habíamos quedado y está muy bien que hayamos quedado en eso. Buen día, Juan Raúl, recuerdo la llegada de su papá y hoy miro al Partido Blanco y me pregunto qué pasó, que no veo un líder, no hay un visionario, alguien que una al partido, qué le está pasando a los políticos uruguayos. Lo pregunta Omar, que agradece. 099-894-987, está con nosotros Juan Raúl Ferreira. ¿Cómo andás, Juan? Buen día, bienvenido. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, son días que todos los años a mí me cuesta más que lo habitual separar esa línea un poco, Sí. esa frontera curiosa, movible, entre el militante que se formó al lado de Wilson, con el privilegio que quizás no tenían otros militantes de convivir 24 horas al día con él, y al mismo tiempo mi condición de hijo, es decir, la muerte del padre es para todo hijo, marca un antes y un después en la vida, distinto del antes y el después en la vida que marca la muerte de la madre, que también marca. Y todos los padres tendrían que ser en el corazón de todos los hijos el mejor del mundo, y todas las madres, sobre todo, las mejores del mundo. Pero bueno, yo afortunadamente en esta mezcla de recuerdos donde se entrevera, porque además en casa la vida familiar era una vida grata, de la cual solo tengo buenos recuerdos desde mi niñez. Por ejemplo, yo no recuerdo a mamá y a papá haber discutido nunca. No recuerdo. No tengo un recuerdo de una pelea, que además... Pero pará, ¿qué decís vos? Sí, que no estaría mal, no tendría nada... Pero no... Ni siquiera un exabrupto de por qué no te vas... No. ¿Me tenés? Sí, seguro. Entonces, la vida en casa era muy linda, la vida familiar, pero estaba cargada de política, es decir, estaba el tema de la mesa, el tema de la hora de la merienda, el tema de cuando llegaba papá, que a veces, sobre todo los años del ministerio, le absorbía mucho tiempo, el Parlamento también. También yo rescato de aquellos años que nunca sentimos, yo creo que a mis hermanos les pasó lo mismo, la ausencia de papá, porque la calidad de tiempo que nos daba era muy fuerte. A ver, mi hermana tiene 6 años más que yo, mi hermano tiene 7 años más que yo. Sin embargo, yo recuerdo, y sobre todo en épocas de vacaciones, papá había inventado un personaje imaginario que un día hacía de detective, otro día hacía de protagonista de un cuento cómico, otro día de una cosa de suspenso, pero teníamos una diferencia de edad muy grande, sobre todo a determinada altura de la vida. Por ejemplo, cuando yo habría tenido 7 y mi hermana 13 y mi hermano 14, ¿no? Sí. Y de ahí para adelante también, pero él había logrado generar en torno a la mística de este personaje imaginario que iba improvisando, ¿no? Cada cuentos de una hora, así que improvisaba, nos tiramos los 4 en la cama, y él había logrado de alguna manera que cada uno entendiera partes distintas de repente de la historia, pero que todos nos sintiéramos muy captados, muy atrapados por la historia. Así que siempre nos dio una calidad de vida muy grande. A mí, que fui el de la familia que tuve vocación política, me resultó claro. Hay gente que me dice, ¿y era una facilidad o un peso? Y eso no se lleva en una libreta de almacenero, así mirá que te llevaste tanto, pero me pagaste tanto, pero la semana pasada yo te presté. Las dos cosas, ¿no? Es decir, en gran medida yo me doy cuenta que algunas cosas, propuestas, algunos discursos, de muy joven sobre todo, y de repente no hubieran tenido la repercusión y la visibilidad que tuvieron si yo no hubiera sido el hijo de Wilson. Al mismo tiempo me doy cuenta que muchas veces era una carga, era un peso, porque la gente lo sentía y no sabía muy bien si estaban juzgando a un dirigente joven o al hijo de Wilson.
Y muchas veces pasó, y creo que hoy sigue pasando, que mucha gente que no se atreve o no se atrevió a criticar y enfrentar a Wilson dentro del partido, dentro de la dirigencia del propio Partido Nacional, ¡púmbate! El palo me lo ligaba yo. Esto sigue pasando. Es decir, ahora, mañana, el diario El País, ya vamos a hablar de las actividades de mañana, pero el diario El País mañana distribuye la película de Mateo Gutiérrez, que la recomiendo mucho. Creo que se va a agotar muy rápidamente, por lo menos los kioscos donde yo he estado, todo el mundo me comenta que ya hay muchas reservas de antemano. Bueno, en esa película, por ejemplo, el doctor Luis Alberto Lacalle dice, bueno, y yo siempre dice, me llevé mal con Wilson, siempre me llevé mal con Wilson, pero especialmente en el exilio, porque Juan Raúl se tiró por lista propia, por cuenta propia, y allí, entonces empezó toda la mezcla con la izquierda y se relajó todo. Bueno, después dice, bueno, pero eso no me lo achaca a mí. El doctor Ignacio Posadas, que nuestro compromiso con usted era un mamarracho. Sí, pero muchas veces yo ligaba el palo que no le querían dar a Wilson, ¿no? Yo digo, la convergencia democrática, la reunión con las fuerzas sociales de izquierda dentro y fuera del país, ¿fue un invento mío o eran instrucciones de Wilson? Algunas de estas cosas se van a aclarar ahora en el aniversario, porque algunos documentos donde él explicita cómo fue todo eso, que son documentos inéditos, van a salir a la luz pública en este homenaje. Finalmente, sobre los homenajes de mañana, yo confieso que hubo un momento que sentí un poquito de frustración porque le dediqué, quizás demasiado, mucho tiempo al esfuerzo de evitar que en torno al aniversario de un muerto, y sobre todo el 30, una fecha redonda, no hubiera partidización, tire y aflojes, enfrentamientos, y los hubo. Fue inevitable. Luego de la pausa me gustaría que hables un poco más de eso, porque también te he escuchado o te he leído referirte a cosas que desde cierta distancia pueden parecer chicas, pero me da la sensación que para vos no lo son, y que incluyen la forma en que nombramos a Wilson. Si es Ferreira Aldunate o si es Wilson. Por ejemplo, sí. ¿Por qué pusiste el ojo en eso? Que alguien podría decir, no jodás, Juan Raúl, terrible pavada. Bueno, luego de la pausa, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Juan Raúl Ferreira. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Juan Raúl Ferreira a propósito de Wilson, a propósito de los 30 años de la muerte de Wilson Ferreira, ¿no es cierto? Mira, Juan, hay un mensaje que manda Eddie, el escribano, que dice: buenos días, con todo respeto al padre del doctor Ferreira y al último caudillo del Partido Nacional, no del blanco, quisiera decir que para mí, que nunca fui correligionario de él, el señor Wilson Ferreira tuvo y fue un antes y un después de la nefasta ley de caducidad. Espero que mis palabras estén a la altura del respeto que merece cualquier padre, cualquier líder político, cualquier ciudadano. Abrazo liverpulense y fraterno, lo dije, Eddie, el escribano, firma, a propósito de un asunto de la peripecia política de Wilson, que sí, está marcada, sin lugar a dudas, ¿no? Ha tenido con un antes y un después, ¿no? Muchísimas consecuencias y ha habido un antes y un después. No obstante lo cual, yo le recomiendo a Eddie, le agradezco el mensaje y el tono de respeto con que lo hace, pero yo le recomendaría ver la película que se distribuye mañana con el diario El País. Parece mentira que yo esté haciendo propaganda del diario El País, porque hay una parte de la historia que en esta operación verdad de los 30 años no se sabe, que es que Wilson se manifestó a favor de el voto verde y de, mucha gente dice votó verde, votó amarillo. No, Wilson no votó amarillo porque había muerto. Pero en la película no lo cuenta un locutor ni un testigo. Aparece él hablándole a los jóvenes diciendo que va a firmar y que va a votar la anulación de la ley de caducidad porque había sido engañado por el doctor Sanguinetti. Estas son sus palabras, no mías. Y esto sale en la película. Lo que pasa que cuando se hace la documental del Partido Nacional de ese evento, se corta ese pedazo,
Y lamentablemente, pocos días después de haber sido pronunciado ese discurso, Wilson cae enfermo y muere muy poco después. Pero en realidad yo creo que fue un gravísimo error. Yo también lo cometí, yo voté la ley de caducidad y después voté la anulación de la ley de caducidad en los plebiscitos. Pero Wilson hace una autocrítica, no quita que yo creo que fue un error muy grave y que tuvo consecuencias que van mucho más allá de los juicios y creo que tuvo una consecuencia muy de fondo, que fue que rompió un frente antidictatorial muy importante para el futuro del país que se había gestado en los años de lucha contra la dictadura. Yo soy muy crítico de toda esa situación, pero me gustaría que Eddie viera en las propias palabras de Wilson el juicio que él hace y su voluntad de votar la anulación de la ley. Claro, ¿qué hubiera pasado si él hubiera vivido y hubiera hecho campaña por el voto verde? Y yo qué sé, no sé, nadie puede saber, eso es hacer futurismo de un pasado que no fue. En todo caso, creo que la mejor manera de homenajearlo a los 30 años es, bueno, tratar de rescatar, con sus soles y bemoles, aciertos y errores, qué era realmente la figura de Wilson. Bueno, y acá me preguntaba, te repito, lo de Wilson, ¿por qué es importante para vos Ferreira Aldunate o para Wilson? Mí es muy sintomático todas las comunicaciones oficiales que ha hecho el Partido Nacional. Esta mariposa, flyer, que volante, acá, como decíamos volante, antes. Pone Ferreira Aldunate, homenajes programados, no sé qué, y lo firma el Partido Nacional. A Wilson no lo conocía ni por Ferreira Aldunate ni al rey de España, ¿no? A quien le llamaba Wilson, ¿no? Es decir, no sé si está bien o está mal, ¿no? Pero creo que esa distancia que yo siento que ha ido tomando el Partido Nacional respecto de la figura de Wilson y sobre todo sobre el contenido de su pensamiento se manifiesta de manera muy evidente en el título y después en el contenido de este volante, donde ponen todas las actividades que van a haber, menos la del Museo de la Memoria, que a mi juicio es una de las más importantes. ¿Por qué se oculta? En la lista se pone que va a haber vamos a decir la actividad que va a haber. Va a haber Asamblea General a las 10:30 mañana. El viernes. Mira, acá hay una respuesta a una posible pregunta que te hacía, porque yo no tenía esa información y había reparado en eso. Pudiese ser que el Partido Nacional llame, informe o convoque a las actividades que organiza el Partido Nacional como tal. La Asamblea General no lo organiza el Partido Nacional. Es lo que acabo de decir. Claro. Me acabo de responder esa posible pregunta. Claro. La Asamblea General. Luego, la lista de Gandini organiza en el Parlamento una muestra de fotos de Diego Aval, que era un militante que efectivamente sacó muy buenas fotos de Wilson, y eso va a ser el día viernes a las 11 de la mañana en el Palacio Legislativo. Pero acá se omite una actividad que es muy importante, que es la que hace el Museo de la Memoria. Y es muy importante precisamente por la pregunta que hacía recién el escribano, entre otras, ¿no? Hoy se le achaca desde el Partido Nacional a Wilson una cantidad de posiciones políticas que no tienen nada que ver con el pensamiento de Wilson, ¿no? Y creo que este episodio tan triste que recién se citó es parte de esto, ¿no? Es decir, el Museo de la Memoria, ¿qué hizo? Bueno, en realidad yo lo definiría, el libro se llama A 30 años de la muerte de Wilson, Memoria de una vida dedicada a la democracia. ¿Y qué hizo? Empezó a recopilar, yo confieso que ayudé mucho buscando materiales, ¿no? Empezó a recopilar materiales inéditos. Lo único ya accesible a todo el mundo, porque se repite además todos los años en el aniversario del golpe de Estado, es la despedida del Parlamento la noche del golpe de Estado, ¿verdad? Salvo eso, que es imposible contar la vida de Wilson, aunque sea por el propio Wilson,
obviando eso que fue un hecho muy notorio. Salvo eso, todo lo demás son artículos, conferencias, exposiciones en el Parlamento, discursos, todos con dos denominadores comunes. Esto es lo que va a haber en el Museo de la Memoria, no dije, el viernes a las 5:30. Va a comenzar con una muestra, con una exhibición de artículos de Wilson. Algunos la gente va a identificar muy rápidamente, como la campera con la que bajó del barco, cosas que la gente conoce y ubica con él, pero otra cantidad de cosas no mostradas hasta ahora, como manuscritos de algunas cartas que escribió en el exilio, la carta cuya existencia yo descubrí cuando con Mateo Gutiérrez fuimos a rasquetear, cuando él estaba haciendo la película, los archivos de Wilson en el Archivo General de la Nación, una carta que él escribe la primer noche que pasa después de huir del infierno de Buenos Aires, noche que compartimos porque mi madre había venido a despedirse de la suya aquí a Montevideo, y le escribe al doctor Quijano pidiéndole un esfuerzo común para acordarse de los uruguayos que quedaron de a pie en Buenos Aires en una trampa mortal, ¿no? Incluso pone como ejemplo, si mi hijo y yo, con los contactos internacionales e internos en Argentina, tuvimos una semana para poder conseguir asilo político, imagínese, le decía a usted, se querían mucho, pero le decía a usted... A Quijano. A Quijano. Director de Marcha. Director de Marcha. Esta carta, por ejemplo, está en el libro. Es una carta inédita. Está en el libro. Todos los documentos que están en el libro además van con una facsímil de los originales para evitar que digan que han sido, yo qué sé, para darle mayor transparencia a todo. Ahora, arranca con Wilson a los 19 años y ahí empieza a aparecer una cantidad de información que se desconoce de él. Por ejemplo, Wilson, con 19 años de edad, fue fundador de Marcha. Yo siempre oí hablar de chico de que él escribía en una época crónicas cinematográficas. Bueno, hay una crónica cinematográfica en el mismo año de la fundación de Marcha, con el facsímil al lado, pero también eso no se publica porque todo lo que se publica en el libro son textos de Wilson, pero sí hay un artículo de Ardao donde pone cuál fue el primer equipo que hizo arrancar a Marcha. Bueno, es muy interesante porque yo pienso cuando se llega a esa etapa clave después de la muerte de Selmar y el Toba, bueno, ¿cuánto habrá en haber pensado en que la carta tenía que ir a Quijano, después de prácticamente 25 días de infierno, descansando un par de horas por noche, etcétera, le escribe esta larga carta pidiéndole ayuda para los uruguayos que quedaron atrás? ¿Cuánto no habrá habido de esa vieja relación que arranca en su militancia juvenil? Es más, yo tampoco lo sabía, el primer voto de Wilson en su vida, en 1946, no es después de la dictadura de Valdomir, no va dirigido a... no es un voto emitido al Partido Nacional, es un voto al movimiento socialdemócrata. Socialdemócrata, recordemos que en aquellos años quería decir otra cosa que la que quiere decir hoy, ¿no? Era socialdemócrata, era la definición de la izquierda nacional y popular en América Latina. Pero él comienza militando en el movimiento socialdemócrata que dirigía el doctor Quijano, que tenía otras expresiones en otros partidos, como en el Partido Socialista, la figura de Vivian Trías, etcétera. Bueno, todo un tema que está muy en el tapete. Esta es una cosa muy curiosa, textos escritos hace tantos años, todos ellos hoy en el tapete de vuelta. Todo el mundo sabe que él habló, termino con este ejemplo, todo el mundo sabe que él habló en el Congreso de Estados Unidos y que como consecuencia de eso se cortó la ayuda militar. ¿Cuánta gente ha leído ese discurso? Muy poca. Es más, recién se ha traducido para este libro al español. Entonces, estos materiales inéditos muestran un Wilson. Yo aprendí mucho de la vida de mi padre. Muy crítico, además, a la dirigencia del Partido Nacional. A mí me sorprendió mucho eso. Hay, entre otras cosas, para los que vean la película van a ver que el doctor Lacalle comienza diciendo que él siempre se llevó mal con Wilson y que, entre otras cosas, el responsable soy yo, contesto parte de una pregunta anterior,
porque me tiré para el lado izquierdo y me escapé del control de Wilson cuando estaba en el exilio, ¿no? Bueno, hay una carta que me manda Wilson que dice: querido Juan Raúl, quiero repasar lo que estuvimos acordando los últimos días que nos reunimos. Y entonces ahí son 5 puntos, no voy a ir uno por uno, pero básicamente, ¿qué es lo que dice? Dice: ahora que el movimiento sindical y el movimiento estudiantil tienen su expresión legal, ACEP sustituyendo un poco la ilegalizada FEU, el PIT ocupando el lugar de la, con mucha imaginación jurídica, el lugar de la proscrita CNT, hay que entrar en contacto con las fuerzas sociales y compromete al Partido Nacional, me dice a mí, en incorporarlos no solo en la lucha contra la dictadura, porque los partidos solos no pueden tirar abajo la dictadura, como demostró ser cierto, pero tampoco pueden construir el Uruguay del mañana que decíamos. Y me advierte: te van a pegar muy fuerte en el Partido Nacional por decir estas cosas. Cuando lo hagan, exhibe esta carta y di que las estás haciendo en mi nombre y en mi representación. Bueno, todas esas cosas, esta me toca a mí muy especialmente, pero tienen un valor histórico muy grande. La famosa carta, y con esto termino, al general Videla, que para mi sorpresa, de la página web del Partido Nacional ha sido retirada y sustituida por una versión edulcorada, ¿no? ¿Qué cosas que las cosas más duras no están? No, hay puntos suspensivos, ¿no? Las partes más duras de la carta Videla, hoy el que quiera leer la carta Videla entera va a tener que recurrir al libro que publica el Museo de la Memoria. De suavizar que... No, el interés, pregúntaselo a ellos. No sé, yo ahí ya no me quiero meter en ese lío. Porque estoy tirando es evidente es evidente que uno entra a la página web del Partido Nacional y quiere estudiar la vida de Wilson, no va a encontrar nada. No va a encontrar nada interesante que le aporte. A mí me lo han dicho estudiantes extranjeros, incluso que vienen, muchos de Estados Unidos mismo, a estudiar la vida de Wilson, y que me dicen que en la página web del Partido Nacional no encuentran cosas. A ver, ¿qué es el documento que lo identificó a él y que unificó toda su trayectoria desde el año 71 hasta el día de su muerte? Nuestro compromiso con usted, del cual en la película se verá que un alto dirigente del Partido Nacional dice que era un gran mamarracho, pero que nunca logró convencer a Wilson de que era un mamarracho. Bueno, ¿dónde está nuestro compromiso? ¿Cómo se lee nuestro compromiso con usted? En el libro van a aparecer resúmenes, pero va a aparecer un link al cual se va a poder ingresar y leer la totalidad de nuestro compromiso con usted, que Wilson reivindicó desde el año 71, con los cambios que todo programa de gobierno necesita, con los cambios del tiempo, hasta pocos días antes de su muerte. Entonces el libro va desde los primeros artículos que escribe En Marcha a los 19 años... No quiero pasar por alto esto último que acabas de decir, porque sin que nos lleve mucho tiempo, hoy podemos retomarlo cuando a ti te plazca. En algún punto, voy a tratar de manejarlo en forma bien aséptica. En algún punto, nuestro compromiso con usted, el programa de gobierno que exhibía la fórmula Wilson Ferreira, Carlos Julio, para las elecciones del 71, a veces cuando se le hace una lectura sobre el tema se dice, bueno, ¿qué querés? En aquella época se decía o había que decir cosas como nacionalizar la banca, reforma agrícola, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No están ausentes de este razonamiento aquellos que dicen que era como una forma de también sacarle banderas a la izquierda y de ese lado, ¿no? En fin, observaciones de todo tipo. Pero que conforme ha pasado el tiempo, dictadura mediante, todo lo que significó, y en particular el sufrimiento que la familia de ustedes tuvo, perseguida desde el día 1 por la dictadura, al regreso, y cuando era posible, no lo fue para la recuperación democrática, pero sí, definitivamente era una chance muy, muy probable de que fuese candidato de la mayoría del Partido Nacional para la elección del 89, ¿voy bien lo que digo? De alguna manera, aquel contenido programático
no le temo la palabra, claramente ideológico en muchas cosas, de alguna manera ya no tenía sentido, ya no para de Posadas, que además queda muy claro lo que dice Ignacio de Posadas, porque nunca tuvo sentido para él, clarísima ni en el 71, sino que ya no corría ni para el propio Wilson, ¿no? No es así. Vos me decís que eso no es así. No es así por varias cosas. Primero, es bueno leerlo. En el libro propiamente dicho, el Museo de la Memoria hizo una selección justamente de algunos temas que, estando en nuestro compromiso con usted, hoy vuelven a estar en el debate. Por ejemplo, cuando se hizo el compromiso con usted, el tema de la deuda externa era un tema central en la vida nacional, después dejó de serlo, hoy vuelve a serlo, ¿no? Entonces, el tema de un capítulo que se llama, incluso hay algo más, está el compromiso con usted y una conferencia que él dio en el Banco Central, ya en plena democracia, donde reivindica las propuestas de nuestro compromiso con usted y se pregunta si se puede pagar la deuda, si se puede y se debe pagar la deuda externa. Pero, por ejemplo, en política agropecuaria, obviamente, la parte de distribución de las grandes extensiones, y bueno, perdió vigencia porque las extensiones se fueron repartiendo, hasta por los temas de herencia, por la extranjerización de la tierra, aparecieron problemas nuevos que antes no existían, sí, etcétera. Pero el espíritu, la manera como enfrentaba los problemas del 71, el compromiso con usted, él lo sigue reivindicando, por más que el doctor Posadas diga que es un mamarracho. Incluso, no quiero equivocarme, estoy casi seguro que es uno de los libros de Gerardo Caetano sobre Seregni, pero puede no ser el de Gerardo, pero en un libro reciente sobre el general Seregni, aparece un diálogo entre Wilson y Seregni, donde Seregni le cuenta, porque a veces se enteraría primero uno, a veces se enteraría primero el otro, pero Sanguinetti siempre los informaba en su presidencia de transición, aparece la información de que se fundió un nuevo banco y que nuevamente entonces el Estado se tiene que hacer cargo para ver cuándo, cómo y de qué manera puede privatizarlo. Todo esto que fue una característica especial del primer gobierno democrático. Y Wilson le responde, y esto está en uno de estos libros publicados recientemente, seguro está en el libro que publica el Museo de la Memoria. Wilson le responde a Seregni: pensar que a mí me criticaron por querer nacionalizar la banca en el 71, y cada vez me reafirmo más en esa idea, porque lo que estamos haciendo ahora no es nacionalizar la banca, sino pagando la deuda que los bancos extranjeros nos dejaron después que se fueron del país. Entonces, yo te diría que el compromiso con usted tiene una vigencia que a mí me asombró leerlo ahora con la republicación, sobre todo política exterior, política agropecuaria y política industrial, que son los tres temas que se publican en el libro del Museo de la Memoria. Pero repito, hay un link donde se pone todo el compromiso con usted. En síntesis, más allá de todas las actividades, esta en particular a la que haces especial hincapié, entre otras cosas porque está ausente de otras convocatorias, ¿no? Ocurrirá el día viernes. El día viernes a las 17:30 en el Museo de la Memoria, el politólogo Jaffe y el Jaime Jaffe y él no le gusta que le digan historiador, pero bueno, el investigador histórico Luis Viñolo estarán a cargo de su presentación, y yo luego diré unas palabras de agradecimiento y algunas cosas también sobre el contenido del libro. Bueno, Juan, muchas gracias por el tiempo y como siempre, contigo nos reencontramos la próxima semana, ¿verdad? La semana que viene, y creo que ya sabemos de qué vamos a hablar porque el lío de Trump va a seguir la semana que viene. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. Diamante FM 98.7